La partícula divina, un ensayo de Leon Lederman y Dick Teresi. Continuación, la pirámide de la ciencia. Aquí vamos a hablar de ciencia y de física, así que antes de ponernos manos a la obra, definamos algunos términos. ¿Qué es un físico y dónde encaja la descripción de su oficio en el gran esquema de la ciencia? Se discierne la jerarquía, pero no tiene que ver con el valor social, ni siquiera con el grado de destreza intelectual. Lo expuso elocuentemente Frederick Turner, humanista de la Universidad de Texas. Hay, decía, una pirámide de la ciencia. La base son las matemáticas, no porque sean más abstractas o se farde más con ellas, sino porque no descansan o en que necesitan otras disciplinas, mientras que la física el siguiente piso de la pirámide, descansa en las matemáticas. Sobre la física se asienta la química porque requiere la física. En esa separación reconocidamente simplista, la física no se preocupa de las leyes de la química. Por ejemplo, a los químicos les interesa cómo se combinan los átomos y forman moléculas y cómo éstas se comportan cuando están muy juntas. Las fuerzas entre los átomos son complejas, pero en última instancia tienen que ver con la ley de la atracción y la repulsión de las partículas eléctricamente cargadas. En otras palabras, con la física. Luego viene la biología, que se basa tanto en la química como en la física. Los últimos niveles de la pirámide van difuminándose y siendo cada vez menos definibles. Cuando llegamos a la fisiología, la medicina, la psicología, la jerarquía los últimos niveles de la pirámide van difuminándose y siendo cada vez menos definibles. Cuando llegamos a la fisiología, la medicina, la psicología, la jerarquía antes diáfana se hace más confusa. En las transiciones están las materias de nombre compuesto, la física matemática, la química física, la biofísica. Tengo que meter la astronomía con un calzador dentro de la física, claro, y no sé qué hacer con la geofísica o, por lo que a esto respecta, la neurofisiología. Cabe resumir poco respetuosamente el significado de la pirámide con un viejo dicho. Los físicos solo se rinden pleitesía a los matemáticos y los matemáticos solo a Dios. Si bien quizás os costaría mucho encontrar un matemático tan modesto. Experimentadores y teóricos, granjeros, cerdos y trufas. Dentro de la disciplina de la física de partículas hay teóricos y experimentadores. Yo soy de los segundos. La física en general progresa gracias al juego entrecruzado de
esas dos categorías en la eterna relación de amor y odio entre la teoría y el experimento. Hay una especie de marcador. ¿Cuántos descubrimientos experimentales importantes ha predicho la teoría? ¿Cuántos fueron puras sorpresas? La teoría, por ejemplo, previó la existencia del electrón positivo, el positrón, como la del pión, el antiprotón y el neutrino, el muón, el leptón, tau y las partículas upsilon. Fueron sorpresas. Un estudio más completo arroja más o menos un empate en este debate absurdo, pero ¿quién lleva la cuenta? Experimentar quiere decir observar y medir. Supone la preparación de condiciones especiales en las que las observaciones y las mediciones sean lo más fructíferas que se pueda. Los antiguos griegos y los astrónomos modernos comparten un problema común. No manejan los objetos que observan. Los griegos o no podían o no querían. Se conformaban con observar meramente. A los astrónomos les encantaría hacer que chocasen dos soles o mejor, dos galaxias, pero aún no han desarrollado esa capacidad y tienen que contentarse con mejorar la calidad de sus observaciones. En cambio, en España tenemos 1003 formas de estudiar las propiedades de nuestras partículas. Mediante el uso de aceleradores nos es posible diseñar experimentos que busquen la existencia de nuevas partículas. Podemos organizar las partículas de forma que incidan sobre núcleos atómicos y leer los detalles de las consiguientes desviaciones de la ruta, como los estudiosos del micénico leen el lineal B. Descifrando el código, producimos partículas y las observamos para ver lo larga que es su vida. Se predice una partícula nueva cuando de la síntesis de los datos presentes hecha por un teórico perceptivo se desprende su existencia. Lo más frecuente es que no exista. Esa teoría concreta se resentirá. El que sucumba o no dependerá de la firmeza del teórico. Lo importante es que se efectúan experimentos de los dos tipos: los diseñados para contrastar una teoría y los diseñados para explorar un dominio nuevo. Por supuesto, suele ser mucho más divertido refutar una teoría, como escribió Thomas Huxley, La gran tragedia de las ciencias, el exterminio de una hipótesis bella por un hecho feo. Las teorías buenas explican lo que se sabe ya y predicen los resultados de nuevos experimentos. La interacción de la teoría y del experimento es una de las alegrías de la física de partículas. De los experimentadores más prominentes de la historia, algunos, entre ellos Galileo, Kirchhoff, Faraday, Ampere, Hertz, los Thomson, J y G.P. y Rutherford, eran además unos teóricos muy competentes. El experimentador teórico es una especie de vías de extinción. En nuestros tiempos, una excepción
En nuestros tiempos, una excepción destacada fue Enrico Fermi, y Rabi expresó su preocupación por la brecha cada vez más ancha abierta entre los unos y los otros. Los experimentadores europeos, comentaba, no eran capaces de sumar una columna de números y los teóricos de atarse los cordones de los zapatos. Hoy tenemos dos grupos de físicos que tienen el propósito común de entender el universo, pero cuyas perspectivas culturales, sus talentos y sus hábitos de trabajo son muy diferentes. Los teóricos tienden a entrar tarde y trabajar, asisten a extenuantes simposios en las islas griegas o en las montañas suizas, toman vacaciones de verdad y están en casa para sacar fuera la basura mucho más a menudo. Suele inquietarnos el insomnio. Se dice que un teórico fue muy preocupado al médico del laboratorio: doctor, tiene que ayudarme. Duermo bien toda la noche y las mañanas no son malas, pero la tarde me la paso dando vueltas en la cama. Esta conducta da lugar a esa caracterización injusta, el ocio de la clase de los teóricos, por parafrasear el título del famoso libro de Thorstein Veblen. Los experimentadores no vuelven nunca tarde a casa, no vuelven. Durante un periodo de trabajo intenso en el laboratorio, el mundo exterior se esfuma y la obsesión es total. Dormir quiere decir acurrucarse una hora en el suelo del acelerador. Un físico teórico puede pasarse toda la vida sin tener que afrontar el reto intelectual del trabajo experimental, sin experimentar ninguna de sus emociones o de sus peligros. La grúa que pasa sobre las cabezas con una carga de 10 toneladas, la placa de la calavera y los huesos, las señales que dicen peligro radiactivo. El único riesgo que de verdad corre el teórico es el de pincharse a sí mismo con el lápiz cuando ataca a un gazapo que se le ha colado en sus cálculos. Mi actitud hacia los teóricos es una mezcla de envidia y temor, pero también de respeto y afecto. Los teóricos escriben todos los libros científicos de divulgación: Heinz Payels, Franz Wilczek, Stephen Hawking, Richard Feynman y demás. ¿Y por qué no tienen tanto tiempo libre? Los teóricos suelen ser arrogantes. Durante mi reinado en el Fermilab hice una solemne advertencia. Durante mi reinado en el Fermilab hice una solemne advertencia contra la arrogancia a nuestro grupo teórico. Al menos uno de ellos me tomó en serio. Nunca olvidaré la oración que se oía salir de su despacho: Señor, perdóname por el pecado de la arrogancia, y Señor, por arrogancia entiendo lo siguiente. Los teóricos, como muchos otros científicos, suelen competir con fiereza absurdamente a veces, pero algunos son personas serenas y están por encima de las batallas
en las que participan los meros mortales. Enrico Fermi es un ejemplo clásico, al menos de puertas afuera. El gran físico italiano nunca insinuó siquiera que fuese importante competir, cuando el físico corriente habría dicho: nosotros lo hicimos primero. Fermi solo habría querido saber los detalles. Sin embargo, en una playa cerca del laboratorio de Brookhaven en Long Island, un día de verano, le enseñé a esculpir formas realistas en la arena húmeda. Insistió inmediatamente en que compitiésemos para ver quién haría el mejor desnudo yaciente. Declino revelar los resultados de esa competición aquí. Depende de si es partidario de la escuela mediterránea o de la escuela de Bahía de Pelham, de esculpir desnudos. Una vez en un congreso me encontré en la cola del almuerzo, junto detrás de Fermi. Sobrecogido por estar en presencia del gran hombre, le pregunté cuál era su opinión acerca de unas pruebas observacionales sobre las que se nos acababa de hablar, relativas a la existencia de la partícula K02. Me miró por un momento y me dijo: joven, si pudiese recordar los nombres de esas partículas, habría sido botánico. Esa historia la han contado muchos físicos, pero el joven e impresionable investigador era yo. Los teóricos pueden ser personas cálidas, entusiastas, con quienes un experimentador ame conversar y aprender. He tenido la buena suerte de disfrutar de largas conversaciones con algunos de los teóricos más destacados de nuestros días. El difunto Richard Feynman, su colega del Caltech Murray Gell-Mann, el architejano Steven Weinberg y mi rival cómico Shelley Glasgow, James Borkheim, Martinus Bergman, Mary Gaillard y T.D. Lee son otros grandes con quienes ha sido un gusto estar, de quienes aprender ha sido un placer y a quienes ha sido un gozo pellizcar. Una parte considerable de mis experimentos ha salido de los artículos de estos sabios y de mis discusiones con ellos. Hay teóricos con los que se puede disfrutar mucho menos. Empaña su brillantez una curiosa inseguridad que quizá sea un eco de cómo veía Salieri al joven Mozart en la película Amadeus. ¿Por qué, Señor, has encerrado tan trascendentemente al compositor en el cuerpo de un tonto de capirote? Los teóricos suelen llegar a su máxima altura a una edad temprana. Los jugos creativos tienden a salir a borbotones muy pronto y empiezan a secarse pasados los 15 años. O eso parece. Han de saber lo justo. Siendo jóvenes no han acumulado todavía un bagaje intelectual útil. Ni qué decir tiene que lo normal es que los teóricos reciban una parte indebida del mérito de los descubrimientos. La secuencia que forman el teórico, el experimentador y el descubrimiento se ha comparado alguna vez con la del granjero, el cerdo y la trufa. El granjero lleva al cerdo
a un sitio donde podría haber trufas. El cerdo las busca diligentemente. Al final descubre una y justo cuando está a punto de comérsela, el granjero se la quita delante de sus narices. Unos tipos que se quedan levantados hasta tarde. En los siguientes capítulos me acerco a la historia y el futuro de la materia, viéndola con los ojos de los descubridores e insistiendo, espero que no desproporcionadamente, en los experimentadores. Pienso en Galileo jadeando hasta lo más alto de la torre inclinada de Pisa y dejando caer 2 pesos desiguales sobre un tablado de madera, a ver si oía 2 impactos o uno. Pienso en Fermi y en sus colegas creando bajo el estadio de fútbol norteamericano de la Universidad de Chicago la primera reacción en cadena sostenida. Cuando hablo de las penas y de los rigores de la vida de un científico, hablo de algo más que de una angustia existencial. La Iglesia condenó las obras de Galileo. Madame Curie pagó con su vida, víctima de una leucemia que contrajo por envenenamiento radiactivo. Se nos forman cataratas a demasiados. Ninguno dormimos lo suficiente. La mayor parte de lo que sabemos acerca del universo lo sabemos gracias a unos tipos y señoras que se quedan levantados hasta tarde por la noche. La historia del átomo, claro está, incluye también a los teóricos. Nos ayudan a atravesar lo que Steven Weinberger llama los oscuros tiempos entre las conquistas experimentales, conduciéndonos, como dice él, casi imperceptiblemente a cambios de nuestras creencias previas, aunque ahora esté desfasado el libro de Weinberger. Los 3 primeros minutos fue una de las mejores exposiciones populares del nacimiento del universo. Siempre he pensado que se vendió también porque la gente creía que era un manual sexual. Me centraré en las mediciones cruciales que hemos hecho de los átomos, pero no se puede hablar de los datos sin tocar la teoría. ¿Qué significan todas esas mediciones? Matemáticas. Vamos a tener que hablar un poco de las matemáticas. Ni siquiera los experimentadores podrían tirar adelante en la vida sin unos cuantos números y ecuaciones. Eludir por completo las matemáticas sería hacer el papelón de un antropólogo que eludiese estudiar el lenguaje de la cultura que está investigando, o el de un especialista en Shakespeare que no supiese inglés. Las matemáticas son una parte tan inextricable del tejido de la ciencia, de la física especialmente, que despreciarlas significaría excluir muy buena parte de la belleza, de la aptitud de la expresión, del tocado ritual de la disciplina. Desde el punto de vista práctico, con las matemáticas es más fácil explicar el desarrollo de las ideas, el funcionamiento de los dispositivos, la urdimbre de todo. Os sale un número aquí, os sale el mismo número allá. A lo mejor es que tienen algo que ver, pero no os descorazonéis, no voy a hacer cálculos y al final no habrá nada de matemáticas.
En un curso que impartí para estudiantes de letras en la Universidad de Chicago, lo llamé mecánica cuántica para poetas. Esquivaba el problema llamando la atención hacia las matemáticas y hablando de ellas sin en realidad practicarlas. Dios no lo permita. Delante de toda la clase, aún así vi que en cuanto aparecían símbolos abstractos en la pizarra, se estimulaba automáticamente el órgano que segrega el humor que pone vidriosos los ojos. Si, por ejemplo, escribo X igual BT, léase X igual a V veces T. Se oye un murmullo en el aula. No es que estos brillantes hijos de padres que pagan al año $20,000 de matrícula no sean capaces de vérselas con X igual BT. Dátles un número para que la X y la T y pedirles que calculen la B y al 48% le saldrá bien. El 15% se negará a responder por consejo de sus abogados y el 5% responderá presente. Sí, ya sé que no suma 100, pero soy un experimentador con un teórico, no un teórico. Además, los errores tontos le dan confianza a mi clase. Lo que alucina a los estudiantes es que saben que voy a hablar de ellas. Que les hablen de las matemáticas les es nuevo y suscita una ansiedad extrema. Para ganarme de nuevo el respeto y el afecto de mis alumnos, cambio inmediatamente a un tema más familiar y placentero. Fijaos en esto. Aquí aparece un gráfico raro de conjuntos. Imaginaos un marciano que quiera atender este diagrama y que quede mirándolo. Le correrán las lágrimas del ombligo. Pero el aficionado medio al fútbol norteamericano, con su bachillerato abandonado a la mitad, vocifera que eso es un blast de un goal line de los Redskins. Es esta representación de un fullback o tackle run mucho más simple que el X igual BT. En realidad es igual de abstracta y sin duda más esotérica. La ecuación X igual BT funciona en cualquier lugar del universo. El juego de pocas yardas de los Redskins quizás les valga un touchdown en Detroit o en Buffalo, pero jamás contra los Bears. Así que pensad que las ecuaciones tienen un significado en el mundo real, lo mismo que los diagramas de las jugadas de fútbol norteamericano, por complicados y poco elegantes que sean, tienen un significado en el mundo real del estadio. La verdad es que no es tan importante manejar la ecuación X igual BT, es más importante el ser capaces de leerla, de entender que es un enunciado acerca del mundo donde vivimos. Entender que X es igual a BT es tener poder. Podréis predecir el futuro y leer el pasado.
es a la vez el tablero de la Ouija y la piedra Rosetta. ¿Qué significa pues? La X dice dónde está la cosa de que se trate. La cosa puede ser Harry, que circula por la interestatal en su Porsche, o un electrón que sale zumbando de un acelerador que sea X igual a 16 unidades, por ejemplo. Quiere decir que Harry o el electrón se encuentran a 16 unidades del lugar al que llamemos cero. La B dice lo deprisa que Harry o el electrón se mueve, que digamos Harry va por ahí a 130 kilómetros por hora, o que el electrón se mueve perezosamente a 1.000.000 de metros por segundo. La T representa el tiempo que ha pasado desde que alguien gritó ¡vamos! Con esto podemos predecir dónde estará la cosa en cualquier momento, sea T igual a 3 segundos, 16 horas o 100.000 años. Podemos decir también dónde estaba, sea T igual a menos 7 segundos, 7 segundos antes de T igual 0, o T igual a menos 1.000.000 de años. En otras palabras, si Harry sale de tu garaje y conduce directamente hacia el este durante 1 hora a 130 kilómetros por hora, está claro que se encontrará 130 kilómetros al este de tu garaje 1 hora después del vamos. Recíprocamente, se puede también calcular dónde estaba Harry hace 1 hora, menos 1 hora, suponiendo que su velocidad siempre ha sido v y que v es conocida. Este supuesto es esencial, pues si a Harry le gusta empinar el codo, puede que haya parado en José's Bar hace 1 hora. Richard Feynman presenta la sutileza de la ecuación de otra forma. En su versión, un policía para a una mujer que lleva un coche monovolumen, mira por la ventanilla y le espeta a la conductora. No sabe que iba a 130 kilómetros por hora. No sea ridículo, le contesta la mujer. Salí de casa hace solo 15 minutos. Feynman, que creía haber dado con una introducción bien humorada al cálculo diferencial, se quedó de una pieza cuando se le acusó de ser sexista por contar una historia así, de modo que no la contaré. El meollo de nuestra pequeña excursión por la tierra de las matemáticas es que las ecuaciones tienen soluciones y que éstas pueden compararse con el mundo real de la medición y la observación. Si el resultado de la confrontación es positivo, la confianza que se tiene en la ley original crece. De vez en cuando veremos que las soluciones no siempre coinciden con la observación y la medición. En este caso, tras las debidas comprobaciones y nuevas comprobaciones, la ley de la que salió la solución se relega al cubo de la basura de la historia.
Las soluciones de las ecuaciones que expresan una ley de la naturaleza son en ocasiones completamente inesperadas y raras, y por lo tanto ponen a la teoría bajo sospecha. Si las observaciones subsiguientes muestran que pese a todo era correcta, nos alegramos, sea cual sea el resultado. Sabemos que tanto las verdades que abarcan el universo como las que se refieren a un circuito eléctrico resonante o a las vibraciones de una viga de acero estructural se expresan en el lenguaje de las matemáticas. El universo solo tiene unos segundos, 10 a la 18. Otra cosa más sobre los números. Nuestro tema pasa a menudo del mundo de lo sumamente pequeño al de lo enorme. Por lo tanto, trataremos con números que a menudo son muy grandes o muy pequeños. Así que en su mayoría los escribiré empleando notación científica. Por ejemplo, en vez de escribir 1.000.000 como 1.000.000, lo haré de esta forma: 10 elevado a la 16. Esto quiere decir 10 elevado a la... Por ejemplo, en vez de escribir 1.000.000 como 1.000.000, lo haré de esta forma: 10 a la 6. Esto quiere decir 10 elevado a la sexta potencia, que es un 1 seguido de 6 ceros, lo que quiere y viene a ser el costo aproximado en dólares de la actividad del gobierno de los Estados Unidos durante 20 segundos. Aunque no tenga la suerte de que el número grande empiece por 1, aún podremos escribirlo con notación científica. Por ejemplo, 5.500.000 se escribe 5,5 por 10 a la 6 con los números minúsculos. Basta con insertar un signo menos, una millonésima. 1 sobre 1.000.000 se escribe de esta forma: 10 a la menos 6, lo que quiere decir que el 1 está 6 lugares a la derecha de la coma decimal, o 0.000.001. Lo importante es captar la escala de estos números. Una de las desventajas de la notación científica es que oculta la verdadera inmensidad de los números o su pequeñez. El abanico de los tiempos de interés científicos es meramente mareante. 10 a la menos 1 segundos es un guiño. 10 a la menos 6 segundos, la vida de una partícula, muón. Y 10 a la menos 23 segundos es el tiempo que tarda un fotón, una partícula de luz, en atravesar el núcleo. Tened presente que ir subiendo potencia a potencia de 10 multiplica lo que está en juego tremendamente. Así, 10 a las 7 segundos es igual a poco más de 4 meses, y 10 a la 9 es 30 años, pero 10 a la 18 es burdamente la edad del universo.
el tiempo transcurrido desde el Big Bang, los físicos lo miden en segundos, nada más que un montón de ellos. El tiempo no es la única magnitud que va de lo inimaginablemente pequeño a lo interminable. La menor distancia que se tenga en cuenta hoy día en una medición viene a ser unos 10 a la menos 17 centímetros, lo que es una cosa llamada el Z elevado al cero, Z0. Viaja antes de partir de nuestro mundo. Los teóricos a veces tratan de conceptos espaciales mucho menores. Por ejemplo, cuando hablan de las supercuerdas, una teoría de partículas muy en boga, pero muy abstracta e hipotética. Dicen que su tamaño es de 10 a la menos 35 centímetros, verdaderamente pequeño. En el otro extremo, la mayor distancia es el radio del universo observable, un poco por debajo de 10 a la 28 centímetros. El cuento de las dos partículas y la última camiseta. Cuando tenía 10 años cogí el sarampión y para levantarme el ánimo, mi padre me compró un libro de letras gruesas titulado La historia de la relatividad de Albert Einstein y Leopold Infrael. Nunca olvidaré el principio del libro de Einstein e Infrael. Misterio, pistas y un detective. El detective intenta resolver el misterio echando mano de las pistas. En la historia que sigue hay esencialmente dos misterios. Ambos se manifiestan en forma de partículas. El primero es él, desde hace mucho buscando átomo, la partícula invisible e indivisible de Demócrito, fue el primero en proponer. El átomo está en el centro mismo de las cuestiones básicas de la física de partículas. Llevamos 2500 años luchando por resolver este primer misterio. Hay miles de pistas sobre una descubierta con penosos esfuerzos. En los primeros capítulos veremos cómo intentaron nuestros predecesores componer el rompecabezas. Os sorprenderá ver cuántas ideas modernas se tenían ya en los siglos IV y VII e incluso siglos antes de Cristo. Al final volveremos al presente y daremos un segundo misterio, puede que aún mayor que el otro, el que representa la partícula que, según creo, orquesta la sinfonía cósmica. Y veréis a lo largo del discurrir del libro el parentesco natural entre un matemático del siglo XVI que arrojaba pesos de una torre en Pisa y un físico de partículas que ahora, a la que le congelan los dedos en una cabaña de la gélida pradera de Illinois, barrida por el viento mientras comprueba los datos que emanan de un acelerador enterrado bajo el suelo helado y que cuesta $500 millones. Ambos se hacen una misma pregunta.
cuál es la estructura básica de la materia, cómo funciona el universo. Crecía en el Bronx y solía mirar a mi hermano mayor mientras jugaba durante horas con productos químicos. Era un genio. Yo hacía todos los trabajos de casa para que me dejara mirar sus experimentos. Hoy se dedica al negocio de las chucherías. Vende cosas al estilo de cojines ruidosos de broma, matrículas con tal o cual lema y camisas con frases llamativas, en esas con las que la gente puede resumir su visión del mundo en un enunciado no más largo que ancho es su pecho. La ciencia no debería tener un objeto menos elevado. Mi ambición es vivir para ver toda la física reducida a una fórmula tan elegante y simple que quepa fácilmente en el dorso de una camiseta. Se han hecho progresos significativos a lo largo de los siglos en dar con la camiseta definitiva. Newton, por ejemplo, aportó la gravedad, una fuerza que explica un sorprendente abanico de fenómenos dispares. Las mareas, la caída de una manzana, las órbitas de los planetas y los cúmulos de galaxias. La camiseta de Newton dice F igual ma. Luego, Michael Faraday y James Clerk Maxwell desvelaron el misterio del espectro electromagnético. Hallaron que la electricidad, el magnetismo Luego, Michael Faraday y James Clerk Maxwell desvelaron el misterio del espectro electromagnético. Hallaron que la electricidad, el magnetismo, la luz solar, las ondas de radio y los rayos X eran manifestaciones de la misma fuerza. Cualquier buena librería universitaria os venderá camisetas que llevan las ecuaciones de Maxwell. Hoy, muchas partículas después, tenemos el modelo estándar que reduce toda la realidad a una docena o así de partículas y 4 fuerzas. El modelo estándar representa todos los datos que han salido de todos los aceleradores desde la torre inclinada de Pisa. Organiza las partículas llamadas quarks y leptones y 6 de cada en una elegante disposición tabular. Se puede pintar un diagrama con el modelo estándar entero en una camiseta, pero no queda libre ni un hueco. En una simplicidad que ha costado mucho, generada por un ejército de físicos viajeros por un mismo camino. No obstante, la camiseta del modelo estándar engaña. Con sus 12 partículas y 4 fuerzas es notablemente exacta, pero también es incompleta y de hecho tiene incoherencias internas. Para que en la camiseta cupiesen sus cintas excusas de esta incoherencias, haría falta una talla extra grande y aún no saldríamos de la camiseta. ¿Qué o quién se interpone en nuestro camino y estorba nuestra búsqueda de la camiseta perfecta? Esto nos devuelve a nuestro segundo misterio. Antes de que
podamos completar la tarea que emprendieron los antiguos griegos, debemos considerar la posibilidad de que nuestra presa esté poniendo pistas falsas para confundirnos. A veces, como un espía en una novela de John le Carré, el experimentador debe preparar una trampa, debe forzar al sospechoso a descubrirse a sí mismo. El misterioso señor Higgs. En estos momentos los físicos de partículas andan tendiendo una trampa así. Estamos construyendo un túnel de 87 kilómetros de circunferencia que contendrá los tubos de haces gemelos del superconductor. Con él esperamos atrapar a nuestro villano. ¿Y qué villano? El mayor de todos los tiempos. Hay, creemos, una presencia espectral en el universo que nos impide conocer la verdadera naturaleza de la materia. Es como si algo o alguien quisiese impedirnos que consiguiéramos el conocimiento definitivo. El nombre de esta barrera invisible que nos impide conocer la verdad es el campo de Higgs. Sus helados tentáculos llegan a cada rincón del universo y sus consecuencias científicas y filosóficas levantan gruesas ampollas en la piel de los físicos. El campo de Higgs ejerce su magia negra por medio de una partícula, de que si no se llama bosón de Higgs, y es una razón primaria para construir el supercolisionador. Solo en el supercolisionador tendrá la energía necesaria para producirlo y detectarlo. Y eso creemos. Hasta tal punto es el centro del estado actual de la física, tan crucial para nuestro conocimiento final de la estructura de la materia y tan esquivo, sin embargo, que le he puesto un apodo: la partícula divina. ¿Por qué la partícula divina? Por dos razones. La primera, que el editor no nos dejaría llamarla la partícula maldita, aunque quizá fuese un título más apropiado, dada su villana naturaleza y el daño que está causando. Y la segunda, que hay cierta conexión traída por los pelos con otro libro, un libro mucho más viejo. La torre y el acelerador. Era la tierra de una sola lengua y de unas mismas palabras. En su marcha desde Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sennaar y se establecieron allí. Dijéronse unos a otros: vamos a hacer ladrillos, a cocerlos en el fuego. Y se sirvieron de los ladrillos como de piedra, y el betún le sirvió de cemento. Y dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre, cuya cúspide toque a los cielos y nos haga famosos, por si tenemos que dividirnos por la faz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban haciendo los hijos de los hombres, y se dijo: he aquí un pueblo, uno pues,
tienen todos una lengua sola. Se han propuesto esto y nada les impedirá llevarlo a cabo. Bajemos, pues, y confundamos su lengua, y de modo que no se entiendan unos a otros. Y los dispersó de allí Yahvé por toda la faz de la tierra, y así cesaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió Yahvé la lengua de la tierra toda, y de allí los dispersó por la faz de toda la tierra. Génesis 11, 1, 9. Una vez, hace miles de años, mucho antes de que se escribieran esas palabras, la naturaleza solo hablaba una lengua. En todas partes la materia era la misma, bella en su elegante e incandescente simetría. Pero a lo largo de los eones se ha transformado, dispersa en muchas formas por un universo para confusión de quienes vivimos en este planeta corriente que da vueltas alrededor de una estrella mediocre. Ha habido épocas en que la persecución por la humanidad de un conocimiento racional del mundo progresaba con rapidez. Las conquistas abundaban y los científicos rebosaban optimismo. En otras épocas reinaba la mayor de las confusiones. Con frecuencia, los periodos más confusos, las épocas de crisis intelectual e incapacidad total de comprender, fueron los precursores de las conquistas iluminadoras que vendrían. En las últimas décadas, no muchas, hemos pasado en la física de partículas por un periodo de tensión intelectual tan curiosa que la parábola de la Torre de Babel parece venirle a cuento. Los físicos de partículas han hecho la disección de las partes y procesos del universo con sus aceleradores gigantescos. En los últimos tiempos han contribuido a la persecución los astrónomos y los astrofísicos que, hablando figuradamente, miran por sus telescopios gigantescos para rastrear los cielos y hallar las chispas y cenizas residuales de una explosión catastrófica que están convencidos ocurrió hace 15,000 millones de años y a la que llaman Big Bang. Aquellos y estos han estado progresando hacia un modelo simple, coherente, omnicomprensivo que lo explique todo. La estructura de la materia y la energía, el comportamiento de las fuerzas en entornos que lo mismo corresponden a los primeros momentos del universo niño, con su temperatura y densidad exorbitantes que al mundo hasta cierto punto frío y vacío en el que vivimos hoy nos iban saliendo las cosas muy bien, quizás demasiado bien, cuando nos topamos con una rareza, una fuerza que parecía adversa actuando en el universo, algo que parece brotar del espacio, que todo lo llena y donde nuestros planetas, estrellas y galaxias están inmersos. Algo que todavía no podemos detectar y que cabría decir ha sido plantado ahí para ponernos a prueba y confundirnos. Nos estamos acercando demasiado. Hay un gran mago de Oz
nervioso que deprisa y corriendo va cambiando el registro arqueológico. La cuestión es si los físicos quedarán confundidos por este rompecabezas o si, al contrario, que los infelices babilonios construirán la torre y, como decía Einstein, conocerán el pensamiento de Dios. Era la tierra toda de muchas lenguas y de muchas palabras. En su marcha desde Oriente hallaron una llanura en la tierra de Waxahachí y se establecieron allí. Dijéronse unos a otros: vamos a construir un colisionador gigante cuyas colisiones llegasen hasta el principio del tiempo. La cuestión es si los físicos quedarán confundidos por este rompecabezas o si, al contrario, que los infelices babilonios construirán la torre y, como decía Einstein, conocerán el pensamiento de Dios. Era la tierra toda de muchas lenguas y de muchas palabras. En su marcha desde Oriente hallaron una llanura en la tierra de Waxahachí y se establecieron allí. Dijéronse unos a otros: vamos a construir un colisionador gigante cuyas colisiones lleguen hasta el principio del tiempo. Y se sirvieron de los imanes y superconductores para curvar, y los protones le sirvieron para machacar. Bajó Yahvé a ver el acelerador que estaban haciendo los hijos de los hombres y se dijo: he aquí un pueblo que está sacando de la confusión lo que yo confundí. Y el Señor suspiró y dijo: bajemos pues y démosle la partícula divina, de modo que puedan ver cuán bello es el universo que he hecho. Novísimo Testamento 11:1. Capítulo 2. El primer físico de partículas. Parecía sorprendido. Habéis encontrado un cuchillo que puede cortar hasta que solo quede un átomo, dijo. En este pueblo, afirmé con la cabeza. Ahora mismo estamos sentados encima del nervio principal, dije, con disculpas a Hunter S. Thompson. Contenido: tarde por la noche con Lederman. 2. Mirar por un caleidoscopio. 3. Interludio A. Historia de dos ciudades. Cualquiera puede entrar en coche o caminando o en bicicleta en el Fermilab, aunque sea el laboratorio científico más complejo del mundo. La mayoría de las instalaciones federales preservan beligerantemente su privacidad, pero el negocio del Fermilab es descubrir secretos, no guardarlos. Durante los radicales años 60, la Comisión de Energía Atómica, AEC, le dijo a Robert R. Wilson, mi predecesor y el director del laboratorio, que a la vez fue su fundador, que idease un plan para manejar a los estudiantes activistas
en el caso de que llegaran a las puertas del Fermilab. El plan de Wilson era simple. Le dijo a la AEC que recibiría a los estudiantes solo con un arma nada más, una clase de física. Sería tan letal, aseguró a la comisión, que dispersaría hasta a los más bravos cabecillas. Hasta el día de hoy, los directores del laboratorio tienen a mano una clase por si hubiese una emergencia. Roguemos que nunca tengamos que recurrir a ella. El Fermilab ocupa cerca de 30 kilómetros cuadrados de campos de cereales reconvertidos, unos 8 kilómetros al este de Batavia, Illinois, y alrededor de 1 hora de volante al oeste de Chicago. En la entrada a los terrenos por la Pine Street hay una gigantesca estatua de acero de Robert Wilson, quien además de haber sido el primer director del Fermilab, fue en muy buena medida el responsable de su construcción. Un triunfo artístico, arquitectónico y científico. La escultura titulada Simetría Rota consiste en 3 arcos que se curvan hacia arriba, como si fueran a cortarse en un punto a más de 15 metros del suelo. No lo hacen, al menos no limpiamente. Los 3 brazos se tocan, pero casi al azar, como si los hubieran construido diferentes contratistas que no se hablasen entre sí. La escultura tiene el aire de un ¡ay! Que sea así, en lo que no es muy distinta de nuestro universo. Si se camina a su alrededor, la enorme obra de acero aparece desde cada ángulo desapaciblemente asimétrica. Pero si uno se tumba de espaldas justo debajo de ella y mira hacia arriba, disfrutará del único punto privilegiado desde el que la escultura es simétrica. La obra de arte de Wilson casa de maravilla con el Fermilab, pues allí el trabajo de los físicos consiste en buscar las pistas de lo que sospechan es una simetría oculta en el universo de apariencia muy asimétrica. Cuando uno se adentra en los terrenos, se cruza con una estructura más prominente del lugar, el Wilson Hall, el edificio de 16 plantas del laboratorio central del Fermilab, se eleva de un suelo de lo más llano, un poco como unas manos orantes dibujadas por Durero. El edificio está inspirado en una catedral francesa que Wilson visitó, la de Beaubourg, empezada en el año 1225. La catedral de Beauvais tiene 2 torres separadas por un presbiterio. El Wilson Hall, concluido en 1972, consta de 2 torres gemelas, las 2 manos en oración y unidas por galerías a distintas alturas
y uno de los mayores atrios del mundo. El rascacielos tiene a la entrada un estaque donde se refleja con un alto obelisco en uno de los extremos. El obelisco con el que terminaron las contribuciones artísticas de Wilson al laboratorio se conoce como la última construcción de Wilson. El Wilson Hall roza la razón de tres del laboratorio. El acelerador de partículas enterrado unos 9 metros bajo la pradera. Un tubo de acero inoxidable de unos pocos centímetros de diámetro describe un círculo de alrededor de 6,5 kilómetros de longitud a través de 1,000,000 de imanes superconductores que guían a los protones por un camino circular. El acelerador se llena de colisiones y de calor. Los protones corren por este anillo a velocidades cercanas a la de la luz hasta aniquilarse al choque frontalmente contra sus hermanos los antiprotones. Estas colisiones generan momentáneamente temperaturas de unos 10,000 billones, 10 a la 16 de grados sobre el cero absoluto, muchísimo mayores que las del núcleo del Sol o la furiosa explosión de una supernova. Los científicos tienen aquí más derecho a llamarse viajeros del tiempo que esos que vemos en las películas de ciencia ficción. La última vez que semejantes temperaturas fueron naturales había pasado solo una ínfima fracción de segundo tras el Big Bang, el nacimiento del universo. Aunque es subterráneo, cabe discernir fácilmente el acelerador desde arriba gracias al talud de tierra de unos 6 metros de altura que se alza en el suelo por encima del anillo. Imaginad una rosquilla muy fina de más de 6 kilómetros de circunferencia. Mucha gente supone que el propósito del talud es absorber la radiación del acelerador, pero es en realidad porque Wilson era un tipo inclinado a la estética. Una vez terminada la construcción del acelerador, se quedó muy frustrado porque no podía distinguir en dónde estaba. Así que cuando los trabajadores cavaron los hoyos de los estanques de refrigeración dispuestos alrededor del acelerador, hizo que apilasen la tierra de modo que formara ese inmenso círculo. Para resaltarlo, construyó un canal de unos 10 metros de ancho que lo rodea e instaló unas bombas móviles que lanzan surtidores de agua al aire. El canal, además de su efecto visual, tiene una función: lleva el agua refrigerante del acelerador. Es extraña la belleza del conjunto. En las fotos del satélite tomadas a unos 500 kilómetros sobre el suelo, el talud y el canal, que desde esa altura parece un círculo perfecto,
son la característica más nítida del paisaje del norte de Illinois. Las 267 hectáreas de tierra más 2,5 kilómetros cuadrados que encierra el anillo del acelerador albergan una curiosa recuperación del pasado. El laboratorio está restaurando la pradera dentro del anillo. Se ha replanteado buena parte de la hierba alta de la pradera original, casi extinguida por las hierbas europeas durante los últimos 200 años, gracias a varios cientos de voluntarios que han ido recogiendo semillas de los restos de pradera que quedan en el área de Chicago. Cisnes, trompeteros y gansos y grullas canadienses viven en las lagunas someras que salpican el interior del anillo. Al otro lado de la carretera, al norte del anillo principal, hay otro proyecto de restauración, un pasto donde rumia una manada de 100 búfalos. La manada se compone de animales traídos de Colorado y Dakota del Sur y de unos pocos de la propia Illinois. Si bien los búfalos no han medrado en el área de Batavia, donde hace 800 años, desde hace 800 años. Antes de esta fecha abundaban las manadas donde hoy rumian los físicos. Los arqueólogos nos dicen que la caza del búfalo sobre los terrenos que ahora ocupa el Fermilab se remonta a hace 9,000 años, como demuestra la cantidad de cabezas de flecha encontradas en la región. Parece que una tribu de norteamericanos nativos que vivía junto al cercano río Fox envió durante siglos a sus cazadores a lo que ahora es el Fermilab. Acampaban allí, cazaban sus piezas y volvían con ellas al asentamiento del río. Hay a quienes los búfalos de hoy les dejan un tanto preocupados. Una vez, mientras yo promovía el laboratorio en el programa de Phil Donahue, una señora que vivía cerca de la instalación telefoneó. El doctor Lederman hace que el laboratorio parezca bastante inofensivo, se quejaba. Si es así, ¿por qué tienen todos esos búfalos? Todos sabemos que son sumamente sensibles al material radiactivo. Creía que los búfalos eran como los canarios de las minas, solo que preparados para detectar radioactividad en vez de gas. Me imagino que se figuraba que yo no le quitaba ojo a la manada desde mi oficina del rascacielos, listo para salir corriendo hacia el aparcamiento en cuanto como hincase la rodilla. La verdad es que los búfalos son un contador Geiger, es un detector de radioactividad mucho mejor y no come tanta hierba. Conducid hasta por Pine Street, alejándoos del Wilson Hall, y llegaréis a varias instalaciones importantes, más entre ellas la del detector del colisionador, el CDF, que
se ha diseñado para sacar el mayor partido de nuestros descubrimientos de la materia, y el recientemente construido Centro de Ordenadores Richard P. Feynman, cuyo nombre le viene del gran teórico del Caltech que murió hace solo unos pocos años. Seguid conduciendo, acabaréis llegando a la Eola Road. Girad a la derecha y tirad delante durante 1,5 kilómetros o así, y veréis a la izquierda una casa de campo de hace 150 años. Ahí viví yo mientras fui el director, en el 137 de Eola Road. No son las señas oficiales, es solo el número que decidí ponerle a la casa. Fue Richard Feynman precisamente quien sugirió que todos los físicos pusiesen un cartel en sus despachos o en sus casas que les recordara cuánto es lo que no sabemos. En el cartel no podrá nada más que esto: 137. 137 es el inverso de algo que lleva el nombre de constante de estructura fina. Este número guarda relación con la probabilidad de que un electrón emita o absorba un fotón. La constante de estructura fina responde también al nombre de alfa y sale de dividir el cuadrado de la carga del electrón por el producto de la velocidad de la luz y la constante de Planck. Tanta palabra no significa otra cosa sino que ese solo número 137 encierra los meollos del electromagnetismo, el electrón, la relatividad, la velocidad de la luz y la teoría cuántica, la constante de Planck. Menos perturbador sería que la relación entre todos estos importantes conceptos hubiera resultado ser un 1 o un 3 y quizás un múltiplo de pi, pero 137. Lo más notable de este notable número es su adimensionalidad. La velocidad de la luz es de unos 300,000 kilómetros por segundo. Abraham Lincoln medía 1.98 metros. La mayoría de los números vienen con dimensiones, pero resulta que cuando uno combina las magnitudes que componen alfa, se borran todas las unidades. Aquí hacemos una pausa y continuaremos en el próximo párrafo, que comienza diciendo: es un número puro. Los físicos se han devanado los sesos con el 137 durante los últimos 150 años. Werner Heisenberg proclamó una vez que todas las fuentes de perplejidad que hay en la mecánica cuántica se secarían en cuanto el 137 se explicase definitivamente. Aquí hacemos la pausa y continuaremos.